Hola a todas y a todos. Vamos a hacer un repaso general de transporte a través de las membranas biológicas. Vamos a empezar por conversar un poco sobre difusión. Y la diferencia que hay con transporte activo. Una difusión de tipo pasiva y los diferentes tipos de transporte activo. La difusión se da a través, o sea, si recuerdan la membrana celular, recordarán que la base de la estructura de la membrana celular es la bicapa lipídica, compuesta mayormente por fosfolípidos, que constituyen como molécula anfipática, o sea, con un extremo hidrófobo y un extremo hidrófilo, las cabezas hidrófilas en contacto con el agua y los extremos hidrófobos encontrados entre sí hacia el centro de la membrana, de las dos capas. Esa es la base de la estructura de la membrana y además de eso, una cantidad de otros tipos de lípidos y proteínas y glucolípidos que constituyen lo que se dio a llamar el mosaico fluido, que le da todas las características dinámicas que tiene una membrana celular. Si fuera solamente la bicapa lipídica, la mayoría de los solutos o los solutos hidrófilos no podrían atravesar la membrana. Cuando hablamos de difusión, hablamos de un movimiento de tipo pasivo desde el punto de vista de que no se requiere un aporte externo de energía, sino que es el movimiento molecular de las moléculas de una sustancia a través de la bicapa lipídica. Lo pueden hacer a través de los espacios intermoleculares de esa membrana a favor de un gradiente químico, un gradiente de concentración que permite, que es el que en realidad aporta la energía para el movimiento, la energía cinética del movimiento de las moléculas. El mismo principio de la difusión que estudiamos y que ya estuvimos viendo y pueden repasar video anterior, ocurre a través de los espacios intermoleculares de la membrana. Las sustancias que tienen alta solubilidad pasan y difunden con facilidad. Las sustancias que tienen poca solubilidad en lípidos no pueden pasar o difunden con mucha dificultad. El tamaño molecular, recuerdan, también influía. Las moléculas pequeñas tienen mayor facilidad para difundir y las moléculas de gran tamaño no pueden difundir. Y también recordarán que había canales, proteínas intrínsecas de la membrana que pueden atravesar toda la membrana. Algunas de ellas podían formar poros a través de los cuales pueden difundir algunas sustancias. Siempre que ocurra a favor de gradiente de concentración, o sea que no se requiere un aporte energético externo, sino que la energía proviene de la propia energía acumulada a través de una distribución desigual hacia ambos lados de la membrana, estamos hablando de difusión de tipo pasiva o difusión simple, regida por las características de la ley de Fick que estudiamos anteriormente también. El transporte activo o los tipos de transporte activo se caracterizan por el movimiento de sustancias en contra de ese gradiente. Si hay un gradiente energético, por ejemplo un gradiente químico caracterizado por una alta concentración a un lado de la membrana y baja concentración del otro lado de la membrana, y la
molécula se pretende transportar en contra de ese gradiente, requiere la combinación con una proteína transportadora, que es una proteína de membrana, que puede, combinando la sustancia a transportar, una molécula de o ion de la sustancia a transportar, combinándose con la proteína, y a partir de un cambio conformacional de la proteína puede transportarla de un lado a otro de la membrana, siempre y cuando haya algún aporte de energía externo, porque para poder transportarla en contra del gradiente energético de esa sustancia se requiere un aporte de energía que proviene de alguna otra reacción química que libere energía y que esa energía se pueda acoplar a la que va a utilizar esta proteína transportadora. Entonces la sustancia se puede unir del lado en donde está menos concentrada y liberarse del otro lado de la membrana donde está más concentrada, siempre y cuando haya algún aporte energético. En general, ese aporte energético es brindado por la fosforilación de algún compuesto, la desfosforilación de algún compuesto y obteniendo la energía de ese enlace fosfato, como por ejemplo el ATP, que puede ser transformado en ADP y obtener energía de esa desfosforilación, o sea, de romper ese enlace y acoplar la energía que se libera en la ruptura de ese enlace al transporte de la membrana. El flujo de una sustancia a través de la membrana, como recordarán, es directamente proporcional a la diferencia de concentración y directamente proporcional al coeficiente de difusión de esa sustancia. Esto, según Guyton, se puede producir difusión simple a través de la membrana celular por dos rutas: a través de los intersticios de la bicapa lipídica, como hablábamos anteriormente, entre las uniones moleculares, entre los espacios intermoleculares, si la sustancia que difunde es liposoluble, como decíamos anteriormente, o si no, a través de canales iónicos de proteínas que penetran en toda la membrana de la bicapa lipídica y permiten el paso de iones a través de esos espacios. Digo esto a partir de Guyton porque hay otros libros que lo plantean diferente y hay alguna duda sobre hasta dónde es difusión simple y cualquier paso a través de una proteína. Algunos no lo consideran difusión simple. Aquí se divide y se incluye dentro de la difusión simple a las pequeñas moléculas o iones que atraviesan los canales acuosos, como por ejemplo la molécula de agua, que también se mueve a través de canales. Aquí, siempre que esa sustancia atraviese, lo hace a favor de gradiente. Y además, estos canales, algunos de estos canales pueden ser regulados. Bien, la difusión puede ser a través de la bicapa lipídica, sustancias liposolubles como el oxígeno y el nitrógeno, a través de canales proteicos, sustancias no liposolubles como los iones o la molécula de agua, y además estos canales pueden ser regulados. Suelen ser permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. En general un canal no puede cualquier sustancia atravesarlo. Dejan espacios muy pequeños y las características de la propia proteína hace que algunas sustancias los puedan atravesar y otras no. Sustancias con características muy específicas pueden atravesarlos y el resto de las sustancias no, por eso se les suele llamar selectividad del canal. Entonces tenemos canales selectivos para el sodio que no los pueden atravesar los iones cloruro, por ejemplo, canales selectivos para el cloruro que no pueden atravesarlos el ion sodio. Y tienen algunas compuertas que les permiten ser reguladas. O sea, una compuerta sería alguna
su unidad de la proteína, que frente a un cambio conformacional puede bloquear el poro, el canal, o dejarlo libre. Esto puede ser regulado, y esos canales pueden ser regulados de diferentes formas. Pueden ser regulados por ligando, o sea, una sustancia química, un mensajero químico que se une a un sitio de unión específico de la proteína de membrana, y que cuando se da esta unión o como condición de esta unión se produce un cambio conformacional en la proteína que libera el espacio y entonces activa el canal y permite el paso de iones a través del canal. Cuando esa sustancia no está unida, el canal se encuentra cerrado, el paso está obstruido y aquí no hay corriente iónica a través de la membrana. Son los dos tipos de posiciones básicas que puede tener un canal controlado: reposo o activado. Luego vamos a ver cómo es la posición de inactivados cuando veamos específicamente algunos canales. Vamos a empezar con estas dos posiciones. Hay otros controlados por la fosforilación de las proteínas. Son proteínas que tienen algún enlace fosfato, y la desfosforilación o la fosforilación hacen que ese canal se abra. Hay canales controlados por voltaje, que son regulados por el potencial de la membrana. El potencial de la membrana, cuando está en reposo la membrana, el canal está en reposo, y si la membrana sufre una despolarización de un voltaje determinado, cambia la conformación de esa proteína y libera el espacio del canal, permitiendo el paso de iones. Y otros tipos de canales son los controlados por distensión de la pared o controlados por la presión. Cuando se deforma la membrana plasmática y se estira, se distiende, esa distensión hace que el canal se abra. Y cuando se abre el canal, se permite el paso de iones. Varios de estos canales, controlados por ligando, controlados por voltaje y controlados por distensión, los vamos a estudiar cuando empecemos el estudio del sistema nervioso y estudiemos comunicación celular, y también cuando estudiemos procesos sensoriales y estudiemos el funcionamiento de algunos receptores. Difusión facilitada es un tipo de difusión en la cual ya la sustancia no pasa libremente a través de la bicapa lipídica, porque no es liposoluble, no pasa simplemente a través de un poro generado por un canal, sino que son sustancias que por su mayor peso molecular o por alguna característica específica precisa de la interacción de una proteína transportadora que ayude a su paso. El transporte de esta sustancia se produce a través de la unión de la sustancia con la proteína transportadora y un cambio conformacional de la proteína que hace que la sustancia pase a través de la membrana hacia el otro lado. Tiene la característica general de la difusión, que proporciona la diferencia de concentración, o sea, esta difusión se da a favor del gradiente de concentración. La energía sigue siendo aportada por una energía previa producto de una distribución desigual de la sustancia, pero tiene una característica diferencial, que la velocidad del flujo, la velocidad de difusión, es limitado por una velocidad de transporte máximo. Si tenemos en una gráfica como variable independiente la concentración de la sustancia y como variable dependiente
la velocidad de difusión, podríamos trazar una gráfica sobre la difusión simple, que es la que vemos en azul oscuro, en la cual tenemos una relación proporcional entre la velocidad de difusión y la concentración de la sustancia. A medida que aumenta la concentración de la sustancia, aumenta también de manera proporcional la velocidad de difusión. En cambio, en la difusión facilitada, a medida que aumenta la concentración de la sustancia, aumenta también la velocidad de difusión, pero esa velocidad de difusión, a medida que va aumentando, se va aproximando a una velocidad máxima, la cual no puede superar nunca. A pesar de que la concentración de la sustancia sigue aumentando, esa velocidad de difusión puede ir acercando a la velocidad máxima, pero nunca podrá superarla. Esto se da producto de la necesidad de la interacción química y el cambio conformacional de la proteína. Esa interacción química es un tiempo mínimo que no se puede reducir, y como a su vez la cantidad de transportadores siempre es limitado en una membrana, el hecho de tener un tiempo mínimo entre que una sustancia se une químicamente a la proteína, interacciona con ese transportador y luego se separa, hace que la velocidad de difusión, o sea, el flujo de esa sustancia, la cantidad de sustancia que pueda ser transportada a través de la membrana por cada unidad de tiempo, sea limitada y tenga un límite que no puede ser superado, que está relacionado con ese tiempo mínimo de interacción y con la cantidad de transportadores que hay en esa membrana. Las sustancias no liposolubles, para las cuales la membrana tiene transportadores específicos, tienen esta característica. Algunos ejemplos de eso son la glucosa y los aminoácidos. El transporte activo, como decíamos antes, es un tipo de transporte en el cual la dirección es opuesta al gradiente químico determinado por la concentración de esa sustancia. Por lo tanto, requiere un aporte de energía externa para poder darse. Y vamos a tener un transporte activo primario o un transporte activo secundario. El transporte activo primario es el ejemplo que vimos anteriormente, en donde la energía proviene directamente de la desfosforilación de una molécula, por ejemplo el ATP. Entonces aquí tenemos un ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa, que puede transportar tres iones de sodio hacia el LEC, donde el sodio tiene mayor concentración. Puede transportar dos iones potasio hacia el interior, donde el potasio tiene mayor concentración. Y esto lo hace mediante un cambio conformacional en el cual la energía para poder hacer este transporte es aportada por la desfosforilación de el ATP y su transformación en ADP, que da un fosfato inorgánico libre, y la energía que se obtiene de la ruptura de este enlace se utiliza para el bombeo de los iones en contra del gradiente. Otro ejemplo clásico es la bomba calcio. La bomba de calcio también es una ATPasa que puede fosforilar un ATP en ADP y utilizar esa energía para bombear calcio hacia el LEC, o también bombear calcio desde el LIC hacia el retículo endoplásmico, que es donde se almacena el calcio. Se le llama primario porque la energía se aporta directamente
de la extinción de la molécula de ATP. En cambio, el transporte activo secundario son transportadores, cotransportadores, que acoplan dos sustancias, una de las cuales se moviliza a favor de un gradiente químico y se acopla otra sustancia y se utiliza la energía del movimiento de la sustancia que se mueve a favor de su gradiente para transportar otra sustancia acoplada. Ese acople puede ser que las dos sustancias sean en el mismo sentido. En ese caso se llama cotransportador. Es el ejemplo del cotransportador de glucosa y sodio, en donde el sodio se mueve desde el LEC hacia el LIC a favor de su gradiente de concentración, y la energía que libera el flujo del sodio al pasar de mayor a menor concentración se acopla y se utiliza para el pasaje de glucosa, que no depende de la diferencia de concentración. El transporte de glucosa este transporte de glucosa va a ser independiente de la concentración de la glucosa a ambos lados de la membrana. Lo que sí siempre va a requerir que además de la unión con la molécula de glucosa haya unida una molécula de sodio. Si no hay moléculas de sodio, este va a ser un transporte de glucosa dependiente del sodio. Hay transportadores solo de glucosa que se mueven a favor del gradiente de la glucosa, pero al ser un cotransportador es independiente del gradiente de glucosa, pero dependiente de la energía que aporta el sodio que está a favor del gradiente. Entonces, ¿por qué es un transporte activo secundario? Porque depende de la energía del flujo del sodio, y la energía que tiene el sodio proviene de que el sodio está distribuido de forma desigual a ambos lados de la membrana. Tiene mayor concentración en el exterior que en el interior. Para poder mantener este gradiente se debe gastar energía. ¿Quién lo hace? La bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, para que esto exista en esa misma célula tiene que haber una bomba de sodio-potasio ATPasa que permanentemente esté bombeando sodio hacia afuera y que mantenga ese gradiente. Por lo tanto, a simple vista parece como si fuera un cotransportador que no requiere el aporte de energía externa. Sin embargo, sí lo requiere, y esa energía se gastó previamente para generar la diferencia de concentración del sodio y fue acumulada de esa manera. Por eso dice que esa energía almacenada en formas de diferencia de concentración que se fue originada anteriormente mediante algún tipo de transporte activo primario. Por eso le llamamos a este tipo de transporte activo secundario. Ese tipo de transporte también puede que se utilice para transportar una sustancia en el sentido contrario al de la sustancia que aporta la energía. Por ejemplo, el contratransportador sodio-hidrógeno o el contratransportador sodio-calcio. Se acopla el ingreso de sodio a favor del gradiente a un transporte de otra sustancia en el sentido contrario. Aquí pueden ver algunos ejemplos de transporte activo primario y transporte activo secundario. Tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa, que a partir de la fosforilación del ATP en ADP bombea sodio hacia el LEC y bombea potasio hacia el LIC, manteniendo los gradientes de sodio y de potasio. O guabaína es una sustancia que puede bloquear e inhibir la bomba. Era utilizada por algunas tribus para la caza, con flechas que bloqueaban el trabajo de la bomba y generaban efecto que mataba a los animales, generalmente por un paro cardíaco. La bomba sodio-potasio ATPasa
es vital para la célula porque convierte la energía química del ATP en la conservación del gradiente de sodio y potasio. Pero además de hacer esto, y lo vamos a conversar con más profundidad más adelante, genera un gradiente eléctrico y además saca tres moléculas e ingresa dos, con lo cual también colabora con la regulación del volumen celular. La energía además creada por estos gradientes, que es un gradiente químico y también un gradiente eléctrico, se utiliza como contratransportador o cotransportador y para también la preservación del potencial eléctrico de membrana del que hablábamos anteriormente. Por eso van a haber distintos cotransportadores de sodio acoplado a otras sustancias o contratransportadores, como por ejemplo el de potasio e hidrógeno. Últimos ejemplos de transporte a través de membrana para las moléculas de gran tamaño. Las vesículas que contienen material para eliminar al exterior pueden ser conducidas a la membrana y cuando interaccionan con la membrana se produce la unión de la membrana de la vesícula con la membrana celular. Esa área se le llama área de fusión. Esa área de fusión luego se rompe, se genera una solución de la continuidad de la membrana, pero el espacio interior de la vesícula queda unido al LEC y permite que la sustancia sea eliminada hacia el exterior. La exocitosis puede ser regulada o no. Hay vesículas que son sintetizadas y desde el aparato de Golgi directamente viajan a la membrana y son eliminadas hacia el exterior las sustancias que contienen, y hay otras vesículas que se sintetizan, se almacenan en el citoplasma y requieren de algún estímulo específico para luego ser liberadas, como por ejemplo vamos a ver en la secreción de algunas hormonas o neurotransmisores. La endocitosis es el proceso opuesto y se utiliza para ingresar grandes moléculas. Hay distintos tipos de endocitosis, algunas mediadas por receptores. Cuando la membrana se invagina, envuelve a una cantidad de sustancias que pueden ser sólidas o líquidos, y luego esa parte de la membrana se separa y queda formada una vesícula endocítica. Esta vesícula endocítica luego puede unirse a lisosomas y las sustancias pueden ser fagocitadas o pueden tener destino de ir hacia otro extremo de la membrana y acoplarse también a la exocitosis en otro extremo de la membrana, en un proceso llamado transitosis, en el cual las sustancias pueden ser transportadas a través de todo el interior celular. Estas son las generalidades de los principales mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Espero que les haya servido. Y como siempre, espero que vuelvan a leer el tema y que profundicen para tener una buena base para
el razonamiento fisiológico. Muchas gracias.